Tras la repentina salida del Chacho Coudet, el club celeste ya tiene su nuevo monitor de barco. Carlos Carballal, el portugués, ya es nuevo entrenador del Celta de Vigo y hoy vamos a analizarlo. ¡Grande Leo! Los adjetivos lo van a poner ustedes en su casa. No digan Celta, digan Real Club Aspas de Vigo, gol del Príncipe. ¡Marcó el Príncipe! Pues efectivamente, Carlos Carballal ya ha sucedido a Eduardo el Chacho Coudet. El Chacho ya es pasado, llega el entrenador portugués, un entrenador que viene con algunas luces y algunas sombras, pero lo que sí que parece es que va a llegar para hacer toda una revolución en el club céltico. Firma con el Celta para las 2 próximas temporadas, en lo que parece que va a ser un contrato por lo que queda de esta temporada y una opción de prorrogar un segundo año si las cosas salen bien para el centenario. Un entrenador que viene de la Liga de los Emiratos Árabes Unidos, del Al-Wahda, pero que su gran valía, al menos en su trayectoria, ha sido las ligas portuguesas. También ha estado en otros equipos, sobre todo en Inglaterra, como pueden ser el Sheffield Wednesday, ex equipo de Alex López, o también el mismo Swansea jugando en la Premier League. Pero bueno, en su país, en Portugal, ha entrenado pues equipos como el Vitória Setúbal, como el Río Ave, el mismo Sporting de Lisboa y bueno, el más reciente, el Sporting de Braga, que yo creo que es el que tendremos un poquito como referencia para ver lo que nos puede llegar al Celta en estas primeras etapas del nuevo ciclo en el banquillo. Para hablar de ello vamos a hablar, como siempre, con un entendido del fútbol portugués. Qué mejor que Pablo Bueno, creador de Talento Luso, lo tenéis también por Twitter, los dejaré también en la descripción. Y bueno, vamos a preguntarle a Pablo qué nos puede contar sobre Carlos Carballal y cómo su estilo de juego se puede adaptar al del conjunto del Celta de Vigo. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, tocayo? Bueno, pues os voy a hablar muy brevemente de Carlos Augusto Carballal, el técnico portugués, y sobre todo me quiero centrar un poco en su última experiencia en Portugal, que es la que más conozco, que es precisamente en el Braga, donde yo creo que llegó al éxito con el conjunto bracarense, sabiendo evidentemente la realidad del fútbol portugués, que es muy difícil mirar de tú a los grandes. Bueno, pues el Braga lo hizo. Carlos Augusto Carballal ha levantado títulos con el escudo del Sporting Club de Braga, y lo hizo con un estilo bastante característico, muy ofensivo, le da muchísima importancia al ataque por bandas. Es un equipo, el de Carballal, siempre que va a atacar por bandas. El Celta también lo va a ser, además tiene, creo, jugadores para ello, tiene jugadores veloces. Creo que jugadores como por ejemplo Franco Cervi pueden ser bastante potenciados por Carballal. Es algo que se ha hablado mucho en estos días y que me han preguntado también y que he leído por ahí, es el tema de la apuesta por la cantera. Sí, la respuesta es que Carlos Augusto Carballal apuesta por la cantera. En el Braga, en su última experiencia en Portugal, como digo, apostó mucho por los canteranos. Es verdad que te encuentras con uno de las mejores canteras, de las mejores academias de Portugal, que eso te lo facilita, pero igualmente apuesta mucho por los canteranos, y además sin ningún tipo de temor ni de pudor. El año pasado, la temporada 21-22, decide apostar en mitad de la temporada por un chaval de 16 años casi recién cumplidos. Esto evidentemente es una excepción, la excesiva juventud y precocidad de este chaval, que es Roger Fernández. Reconvierte mucho a los jugadores. De hecho, al propio Roger Fernández lo reconvirtió de extremo en carrilero por las necesidades del equipo. Hace que los jugadores se amolden un poco a las necesidades del equipo, y yo creo que también él es un entrenador que se amolda mucho al equipo. No es el clásico entrenador que te juega con un 4-4-2 y vaya el equipo que vaya, va a hacer a los jugadores jugar en ese 4-4-2, sino que yo creo que se amolda. Creo que creo no, estoy seguro, y de hecho el Braga lo hizo, cambió el sistema a lo largo de la temporada en función un poco de lo que iba saliendo mejor. Él ha jugado con defensa de 3 con carrileros muy largos, lo hizo en su momento con Galeno, ahora jugador del Porto, por ejemplo. Reconvirtió a extremos en carrileros precisamente para darle mucho más profundidad. Es algo cada vez más habitual en el mundo del fútbol, pero Carballal es uno de los entrenadores que lo hace. Eminentemente ofensivo, apuesta por la cantera, es un tipo con carácter. Sé que está siendo un poco criticada su llegada a Vigo, creo que lo demostrará en rueda de prensa. Es un tipo con carácter, con mucha personalidad, y a mí me gusta, a mí personalmente me gusta. Es verdad que le tengo ese especial cariño porque me hizo disfrutar mucho en su estadía en el Braga.
pero vamos a ver, porque es verdad que la realidad del Celta con demasiados cambios de entrenadores, ninguno termina, parece, de volver a meter al equipo en Europa. Ojalá que Carvajal por lo menos lo mantenga ahí arriba en la zona alta la zona media alta de la clasificación. Así que le auguro y le espero un buen paso por el conjunto céltico al bueno de Carlos Augusto Carvajal. Bueno, Pablo, muchas gracias como siempre por pasarte por este canal. Yo creo que con estos puntos que has tocado nos podemos hacer una idea de lo que llega a Vigo para empezar, y yo creo que la cosa más clara es que llega como una apuesta de Luis Campos. Parece que el Celta le está dando mucho poder a ese asesor externo, a ese director deportivo, llamémoslo como queramos. El portugués Luis Campos, que bueno, parece que ha apostado por Carlos Carvajal, es su principal valedor. Y además de todo esto, vamos a empezar ya con lo que nos ha dicho Pablo de la cantera, ¿no? Yo creo que este tema va un poco de la mano con la nueva política que hay en el Celta B, con esa transición de Onésimo a Claudio Giraldez, un entrenador que el mayor objetivo que tiene, como en la gran mayoría de filiales, es nutrir al primer equipo de jugadores de la casa, y pues ahí va a estar Carlos Carvajal en principio para aprovecharlo. Respecto al sistema, tenemos también varios sistemas, ¿no? Ya comentó Pablo que es un entrenador que se adapta bastante al rival, o sea que en ese aspecto vamos a tener ya un cambio. Nos despachamos ya del 4-1-3-2 de Coudet, que todos conocemos, nosotros y evidentemente los rivales, y vamos a pensar con los jugadores que tenemos cuáles podrían ser las variantes en cuanto a la pizarra, a los 11. Yo, sinceramente, viendo la trayectoria reciente de Carvajal, apostaría por un 3-4-3, pero teniendo en cuenta la plantilla que tenemos, yo creo que un 4-4-2 o mi favorito en este caso, ya opinión personal, sería un 4-3-3, pero bueno, vamos a intentar ver qué jugadores podrían jugar en el esquema de Carvajal. El 3-4-3 es el esquema más repetido, el más mítico al menos en la historia reciente del entrenador portugués, y en este caso pues tenemos que ver que quizás vamos cojos en una posición, y es en el puesto de central, porque si bien es cierto que Óscar Mingueza puede jugar ahí, yo creo que los grandes centrales que tenemos a día de hoy son tanto Josep Aidú como Unai Núñez. En este caso, yo creo que cuando se recupere Hugo Mallo podría ir Mingueza a este puesto de central y jugar pues con Marchesín en portería, defensa de 3 para Mingueza por izquierda como ya hizo en Valladolid, Unai Núñez en el centro y Josep Aidú en su perfil favorito que es el diestro, Hugo Mallo y Javi Galán por las bandas, porque al final, yo creo que la gran virtud que tienen ambos es la ofensiva, y seguramente el gran defecto que tengan es la parcela más defensiva, la de bregar, y pues por ahí quizás puedan, digamos que, adaptar su mejor fútbol, ¿no? Carvajal en el Sporting de Braga por ahí colocaba a 2 laterales, uno de ellos que conocemos en la liga como es Jan Couto, jugador del Girona actualmente, y pues creo que se puede aprovechar por ahí, no tanto tirar de extremos o de esos interiores reconvertidos, además como igual podíamos ver con el Chacho por las bandas. Quizás el tema de Augusto Solari pueda ser algo a tener en cuenta por esa banda derecha. Yo creo que Javi Galán se va a adueñar de esa banda izquierda, y en el centro pues también tenemos nuevas variantes, porque nos quedan 2 puestos para toda esa cantidad de gente que juega por el medio. En el Sporting de Braga colocaba tanto a Al Musrati como a André Horta, un futbolista que es más un pivote defensivo y otro que es más cercano a la media punta. Por lo tanto, yo a día de hoy creo que podría, me decantaría yo al menos por colocar ahí a Renato Tapia o a Fran Beltrán si es capaz de recuperar su nivel, y yo creo que actualmente Gabri Veiga tiene que ser inamovible. Óscar Rodríguez parece que es uno de los jugadores beneficiados en caso de jugar, porque sí que jugaría más cerca a la posición de esa de media punta que siempre ha jugado en toda su carrera, y abandonaría un poco más la banda, y quizás pues Carvajal sepa sacar su mejor potencial. Me generan más dudas de los 3 de arriba, porque está claro que yo creo que Larsen y Yago Aspas son inamovibles, el noruego en punta y Aspas que ha ido un poquito más a banda. Ya sabemos que tiene muchos matices la posición de Yago Aspas, pero al menos de inicio yo creo que debería ser así. Y por banda izquierda pues tenemos varias opciones. Carles Pérez a pie cambiado, Franco Cervi, que lleva jugando ya mucho tiempo por izquierda. Pueden entrar por ahí otros jugadores como puede ser Williot Svedberg, Iker Losada, que en algún partido del Celta B ha jugado bastante bien partiendo desde esa zona, y bueno, veremos quién se puede hacer con ese puesto. Lo que sí que creo que está claro
es que todos los jugadores van a dar lo mejor de sí para intentar ganarse el puesto, porque llega un entrenador nuevo y ya sabemos cómo va eso. Y si tenemos que hablar del futuro más cercano, es donde llegan los problemas, porque no tenemos a Hugo, no tenemos a Gabri por esa sanción poco cómica en Almería, y a ver cómo es el primer 11, yo creo que un poco de circunstancias, de Carlos Carballal. En este sentido, y teniendo en cuenta el gusto que tiene este entrenador por la cantera, por los jugadores jóvenes, a mi parecer podría aparecer una nueva pieza, sobre todo en los puestos de centrales, que me parecería interesante, que es Sergio Barcia, un futbolista que en este regreso al Celta, en concreto al Celta B, está jugando muy buenos partidos, un futbolista que tiene una salida de balón correcta y además es un portento, es un muchacho muy alto. Yo creo que podría ser interesante probarlo en ese eje de centrales. Veremos a ver si en invierno hay algún fichaje, que yo entiendo que habrá unos cuantos, si se corta alguna cesión, porque en este caso tanto Orbelín como Fontán, que son los dos jugadores que más minutos podían tener, me parece que podrían ser interesantes, sobre todo el caso de Fontán, si se llega al final a esa defensa de 3 centrales. Con todo esto yo creo que vamos a tener muchos cambios en el Celta. Creo que hay jugadores que van a perder esa comodidad que tenían con el Chacho ya sentada y que quizás vean peligrar su puesto, otros que seguramente nos sorprende. Yo quizás Luca de la Torre lo veo un jugador que por esos carriles centrales sí que se puede aprovechar en estos sistemas. Veremos también qué formación elige el entrenador portugués para llevar al Celta, y hay que tener en cuenta que sí, que viene de instituciones, de ligas menores y demás, pero que hace no tanto ha ganado una tasa de Portugal, la Copa de la Liga Portuguesa. Yo creo que hay que tenerlo en cuenta, es una fuerte apuesta de Luis Campos, a ver si ahora, teniendo en cuenta que tanto el director deportivo como el entrenador van a la par, esto va para arriba, hay más congenio entre los futbolistas que llegan, los futbolistas de la casa, futbolistas jóvenes a los que se le dan más oportunidades, y esto se acaba traduciendo en éxito para el Celta. Ahora lo que tenemos que entender es que va a haber 2 partidos de dudosa calidad táctica, yo creo, este próximo contra Osasuna y después contra el Rayo. Veremos si en Copa no nos quedamos fuera también por las dudas, pero vamos a darle margen. Yo creo que lo que viene siendo un poco ya más examinar al entrenador va a venir después de ese parón del Mundial, es algo que tiene a su favor, tiene 2 mesecitos ahí para trabajar, y yo creo que, si tanto Carlos Mourinho como Luis Campos han decidido que es el entrenador idóneo, ya se venía hablando de él desde hace meses, pues quizás, vamos a darle ese voto de confianza, vamos a querer que vamos a tener la nueva, se nos acaba la chachoneta y ya desde hoy montados en la autocarballana. Y poco más, realmente no me quiero enrollar mucho más, ya habéis visto, les ha contado Pablo cómo juega este buen hombre. Yo he intentado colocar un poquito los cromos que tenemos en la pizarra, y a partir de ahora pues le toca a la pelota decidir si ha sido una buena operación la de destituir a Coudet para traer a Carlos Carballal, o si finalmente acaba siendo un descalabro. En cualquier caso, aquí estaremos para hablar de ello. Me gustaría también que si os ha gustado el vídeo, o si habéis aprendido algo, o si creéis tener alguna, por lo menos, noción de cómo puede ser este Celta de Carlos Carballal, lo dejéis por los comentarios, suscribiros, darle al me gusta, activar la campanita y todo eso. Y nada, nos veremos aquí próximamente para seguir hablando del nuevo Real Club Celta de Vigo de Carlos Augusto Carballal. Adiós.